El Evangelio según San Marcos, capítulo 12, comenzando en el verso 28. Así dice la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La última oración, una vez más, dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Todos digan: en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, el Señor le bendiga. Cuando nosotros comenzamos a hablar con personas que pertenecen a otras religiones o a sectas, generalmente cada religión, cada secta va a tener algo especial, algo que los distingue, y va a haber algo en lo cual ellos van a hacer hincapié o van a poner un énfasis. Pero cuando nosotros vemos, cuando le preguntan a Jesucristo cuál es el mandamiento más grande, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús responde: el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego da el segundo mandamiento más importante, que dice: amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice luego: no hay otro mandamiento mayor que estos. Y si Jesús dice que no hay otro mandamiento mayor que estos, entonces yo le creo a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe usted que hoy vamos a tocar el tema del verdadero reposo. Y la pregunta es: ¿deberíamos guardar el sábado como el día de reposo y adoración a Dios? Porque cuando usted habla con personas sabatistas, ya sean adventistas del séptimo día u otros grupos que también creen que debemos reunirnos el sábado y adorar a Dios el sábado y reposar de nuestras obras el sábado, generalmente ellos van a querer hablar del cuarto mandamiento de la ley de Moisés. El cuarto mandamiento nos habla del sábado, pero Jesús no mencionó ese mandamiento ni una sola vez en todo lo que él predicó. Y cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, él agarra y no cita ni uno solo de los 10 mandamientos. Cuando dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Y cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, este es el segundo mandamiento más importante. Eso se encuentra en Levítico 19, 18. Entonces no se encuentra ninguno de los 2 mandamientos más importantes en lo que llaman el decálogo o la ley de Moisés. Ahora, cuando vamos a la doctrina sabatista, el decálogo, o también conocido como los 10 mandamientos, la fundadora o la profetisa Elena White, que es la profetisa de los adventistas del séptimo día, en su libro El Espíritu de la Profecía, volumen 1, página 261, dice lo siguiente: el decálogo es la suprema ley moral y espiritual que gobierna a los ángeles en el cielo, que rige a todos los hombres en todos los siglos. Entonces note, el decálogo o los 10 mandamientos son mandamientos para ángeles, para hombres, y a los hombres no solo del Antiguo Testamento, sino por todos los siglos, incluyéndonos a nosotros que somos parte de la iglesia. Entonces ahora vamos a pretender que soy sabatista y les voy a explicar cómo es que utilizan la escritura para darle la doctrina sabatista. Vámonos a Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, y esto es lo que dice la escritura: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces el sabatista dice, Dios cuando terminó la creación, la hizo en 6 días. Y luego Dios mismo reposó el séptimo, santificando el séptimo día. Y por eso es que dice que tenemos que trabajar 6 días. Y por eso es que tenemos que guardar este día de reposo. Es por causa de la creación. Es más, cuando vamos a Éxodo capítulo 31, versos 16 y 17, esto es lo que dice la palabra de Dios. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Perpetuo quiere decir que nunca acaba. Entonces este es un pacto perpetuo y tienen que celebrarlo perpetuamente. Note el verso 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora el adventista va a decir, hay gente que dice que Cristo vino para abolir la ley, pero Cristo mismo guardó la ley. Vamos a Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Esto es lo que dice Jesús mismo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Note eso, no he venido para abrogarla o ponerla a un lado o echarla a la basura. He venido para cumplir la ley. Cristo mismo vino a cumplir la ley. Ahora note lo que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, mientras haya cielo y tierra, esta ley tiene que seguirse cumpliendo. No puede pasar, dice el adventista, hasta que todo esto se cumpla. Luego el adventista le va a llevar Hechos capítulo 13 y el verso 14, le va a decir, no solamente el Señor Jesús cumplió con los 10 mandamientos, sino que aún los discípulos siempre se reunían en el día de reposo. Entonces la cruz y lo que Jesús hizo en la cruz no cambió esto. Note como dice en Hechos 13:14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces note, estos son los apóstoles que llegan a un lugar y entran en la sinagoga el día de reposo. Entonces ellos también guardaban el sábado. Tengo más escrituras, por ejemplo Hechos capítulo 18 y el verso 4, dice el sabatista: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces el apóstol Pablo guardaba el día de reposo, aunque el apóstol Pablo ya era cristiano, por lo tanto todos los cristianos deberían guardar el día de reposo. En las epístolas el apóstol Pablo enseña lo siguiente, Romanos capítulo 3, el verso 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Entonces note cómo que Pablo está diciendo que confirmamos la ley. Entonces el adventista va a continuar y va a decir, mire Romanos capítulo 7 y el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley es una ley santa. ¿Cómo pueden decir que la ley se ha acabado? ¿Cómo pueden ustedes decir que ya no tenemos que reunirnos el día sábado? Es más, en Apocalipsis el capítulo 12 y el verso 17, todavía se encuentra gente que está guardando el sábado. Dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es durante la tribulación, dice el sabatista, y hay gente guardando los mandamientos de Dios, que son obviamente los 10 mandamientos, incluyendo el día de reposo, y tienen también el testimonio de Jesucristo. Y esto nos lleva a una afirmación bastante fuerte de los sabatistas. Dicen que los que adoran en domingo, como todos los de esta iglesia, van a recibir la marca de la bestia. Los que guardan el sábado van a ser salvos, pero los que guardan el domingo no, porque la marca de la bestia será el guardar el domingo. Y ustedes tal vez no saben, dice el sabatista, pero ya están tratando de poner lo que llaman la ley dominical nacional. Quieren obligar a todas las iglesias a que se reúnan el domingo, y si no, las van a comenzar a perseguir.
Y por eso es que nos van a perseguir a nosotros los sabatistas, dicen ellos. El domingo es el 666. Y solamente el verdadero pueblo de Dios o la verdadera iglesia guarda el verdadero día de reposo, así como fue dado en los 10 mandamientos. Ese día es el día sábado. ¿A cuántos he convertido? Ok, ¿cuál es la verdadera doctrina bíblica? Utilizan bastantes versículos y no está mal el utilizar versículos. Si usted va a Mateo capítulo 4, el enemigo utilizó versículos para tratar de tentar al mismo Señor Jesucristo. Ha llegado el tiempo de que a la iglesia no la puedan mover simplemente con 1 o 2 versículos, sino que sepamos la Biblia mejor que cualquier otra secta, como Jesús sabía la Biblia mejor que el mismo diablo. Porque Jesús le citó al mismo diablo las escrituras en el propio contexto, y con la misma Biblia que el diablo estaba tratando de utilizar en contra de él, Jesús venció al diablo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a refutar esa falsa doctrina, porque la verdad es que no tenemos que guardar el sábado. Vámonos a lo que dice realmente la Biblia, la doctrina bíblica. Cuando hablamos de Génesis, los sabatistas van a comenzar su estudio diciendo que el Señor bendijo el último día, el día séptimo, en el cual Él descansó. Pero en Génesis usted no encuentra cuándo terminó ese día de reposo. En cada día de la creación dice: fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo, fue la tarde y la mañana. Pero en el día séptimo no hay tarde ni mañana. ¿Por qué? Porque Dios había decretado: la creación se acabó, de aquí para adelante comienza el reposo. Pero ese día séptimo de reposo no tenía mañana ni tarde, iba a ser un día eterno. Pero Adán y Eva pecaron, y ahí es donde comenzó a entrar el trabajo. ¿Ok? Los adventistas van a decir: no, Adán y Eva obviamente guardaron el día séptimo. No tenían por qué guardar el día séptimo, no había trabajo. Ok, 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. ¿De qué iban a trabajar Adán y Eva cuando Dios ya lo había hecho todo? Había creado todo perfecto. No es que Adán y Eva llegaron al huerto y dijeron: uy, ¿qué vamos a hacer? Esto está todo un desorden. Bueno, agarra una pala, mija, que aquí le vamos a poner un poco. No había trabajo. El trabajo vino como una maldición por causa del pecado. Ok. Entonces Adán y Eva hubieran gozado del reposo del Señor eternamente si es que el pecado no se hubiera interpuesto o intervenido en esa situación. Ahora, cuando vamos a Éxodo capítulo 20, este es el verdadero principio de los 10 mandamientos. Si usted alguna vez visita a un amigo adventista o un sabatista, estas palabras no van a estar en la lista de 10 mandamientos que ellos tienen. Y la razón es bien obvia. Note lo que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué está queriendo decir con esto Dios? Esta es la razón por la cual estamos entrando en este nuevo pacto. En ese tiempo era un nuevo pacto porque había un pacto con Abraham, había un pacto con David y todo eso, ¿ok? Entonces, este pacto de Moisés iba a ser en realidad un nuevo pacto para su tiempo. ¿Y cuál era la razón de este pacto? Que Dios los estaba sacando de la tierra de Egipto, ¿ok? Pero antes de este tiempo nunca se había guardado el sábado. Nadie había reposado el séptimo día. Usted no va a encontrar un versículo que Abraham haya reposado el día séptimo, o que Jacob haya reposado, o que Noé estaba guardando el sábado y dejó de construir el arca para guardar el sábado. No hay ni un solo versículo que enseñe que nadie guardó el sábado antes de el Sinaí, que es donde Dios dio las tablas de la ley. Vamos a Nehemías capítulo 9, versos 13 y 14. Este es Nehemías haciendo una oración a Dios y dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces note, ¿cuándo comenzó
la ley del sábado comenzó en realidad en el Sinaí, donde Dios les dio las ordenanzas y les prescribió todos estos estatutos. Antes de eso no había una ley para guardar el sábado. ¿Okay? Y decíamos, no hay ni un solo versículo que diga que alguien guardó el sábado antes del tiempo de Moisés. Es fácil asumir cosas, decir, pero Dios ya había bendecido el séptimo día, sí, pero nadie lo guardó. ¿Okay? Y ese era un día de reposo eterno, pero el pecado lo arruinó. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versos 2 al 3. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces note, el pacto que incluía los 10 mandamientos no había sido hecho con los padres de los judíos, es decir, no fue hecho con Abraham, no fue hecho con Isaac, no fue hecho con Jacob. Los 10 mandamientos no se les dio a nadie, sino a Moisés y al grupo que salió de Egipto. Ahí está diciendo eso muy claro, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Entonces el pacto de la ley estaba limitado y comenzaba con Moisés para adelante. Deuteronomio capítulo 5, el verso 15, acuérdate, esto implica un memorial, ¿ok? Remember en inglés, es lo que llaman un remembrance, un memorial. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, entonces, ¿cuál es la razón que hay una ley? Mire lo que dice. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Cuántos fueron siervos en tierra de Egipto acá? Yo no. Yo nunca estuve en Egipto. No conozco Egipto. Tal vez un día vaya, yo no sé. Nunca fui siervo en tierra de Egipto. Dice que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esa es la razón por la cual usted tiene que, si usted salió de Egipto, tiene que guardar el día de reposo, porque ese es el pacto. Pero la realidad es que el creyente gentil es todo aquel que no es judío, nunca fue esclavo en Egipto. Ahora, cuando la profetisa Elena White, la fundadora de ese movimiento, dice que esta ley de los 10 mandamientos es una ley para los ángeles, me pregunto, ¿cuándo los ángeles fueron esclavos en la tierra de Egipto? Y dice que es para todos los hombres en todo tiempo. Pues no todos los hombres en todo tiempo fueron esclavos en la tierra de Egipto. Pero esa es la razón por la cual Dios les dio este pacto. Vamos a hacer un pacto. Los saqué de la tierra de Egipto, les voy a dar mi pacto, mis leyes. Y esto va a ser en memoria de este pacto. Los 10 mandamientos eran un memorial de ese pacto, era una prenda. Cuando Abraham hizo un pacto con Dios, había un memorial de ese pacto, se llamaba la circuncisión. Cuando Moisés y el pueblo de Israel hacen un pacto con Dios, hay un memorial de ese pacto, son las tablas de la ley. Pero la ley no era solamente los 10 mandamientos, son 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Si usted quiere estar bajo la ley, tiene que guardarlos todos, no solamente los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora note lo que dice vamos a continuar. Jesús vino. Ellos dicen Jesús vino y cumplió, obedeció el decálogo y también guardó el día de reposo. Bueno, Jesús vino a cumplir la ley que nos era contraria. Pero una vez pagada la deuda ya no se debe. Si tengo mi familia y tienen una deuda grande y por alguna razón yo tengo mucho dinero y vengo y pago esa deuda, voy al banco y le digo, mi familia debe esto, ustedes están a punto de quitarles la casa, pero aquí está el dinero, yo lo voy a pagar. Entonces, cuando yo he pagado eso, no estoy cancelando el contrato, no estoy abrogando esa ley, estoy cumpliendo con esa ley, estoy pagando lo que se debe. Entonces mi familia ya no tiene por qué ir a la cárcel o perder la casa. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino a cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y una vez pagada, entonces ya no hay deuda para pagar. Él pagó nuestra deuda.
Por eso Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él era el cumplimiento de toda la ley y de todos los profetas. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces, esa es la razón. La ley era buena, sí, y le van a citar versículos donde dice que la ley es buena, el mandamiento es justo y santo. Sí, la ley era buena, la ley era perfecta, era la ley de Dios. Pero hay un problema, como Romanos capítulo 3 nos lo enseña. En el verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el propósito de Dios dar la ley era para que la gente pudiera agarrar la ley de Dios y mirarse como en un espejo, y miraban todas sus imperfecciones. La ley decía, no desearás las tierras de tu prójimo, ni su asno, ni ninguna de sus pertenencias. Y la persona se miraba en esa ley y decía, pero yo deseo las tierras y el asno de mi prójimo. Entonces nos estaba mostrando lo que no podíamos ser. La ley es demasiado perfecta, nosotros no podemos cumplirla. Por eso es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, ni para qué usted está tratando de guardar el sábado y hacer todo lo demás que tenían que hacer bajo la ley de Dios. No puede ser salvo por esa ley. Lo único que la ley trae es conocimiento del pecado. Pero note lo que dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios era lo que estaban anunciando tanto la ley como los profetas. La justicia de Dios, dice el verso 22, por medio de la fe en Jesucristo. Esto quiere decir, Él es justo, Él cumplió la ley, y cuando yo aplico a mi vida la justicia de Cristo, entonces Dios me mira como si yo fuera justo. Por la fe en Jesucristo. Nota el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No soy justificado, no soy salvo por tratar de guardar la ley, soy justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención implica el pago de un precio para rescatar al que esté en la cárcel. La ley no puede producir buenos frutos en mí. Lo único que la ley puede decirme es, tienes una mancha, estás equivocado, eres pecador, condenación, condena, culpa. Pero Cristo viene y cumple con toda la ley, pero yo puedo aplicar ese cumplimiento, esa justicia a mi vida. Y de repente la ley ya no tiene poder sobre mí. Entonces la ley era buena, pero el pecado la hacía un ministerio de muerte, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 3 versos 6 al 7. La ley era un ministerio de muerte, no porque era mala, era demasiado buena. Nosotros somos los malos. Y hoy somos salvos por el ministerio de vida, de acuerdo a 2 Corintios 3:8. Ese ministerio es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces estamos nosotros en un tiempo diferente que la ley de Moisés. Note lo que dice Jeremías capítulo 31 versos 31 al 33. Jeremías capítulo 31 versos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Note esa frase, nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Note esto. Esto es lo que van a decir los adventistas. Cristo vino y murió para darnos una nueva oportunidad para cumplir la ley. Es decir, nos perdona todos nuestros pecados pasados y se convierte en nuestro ejemplo. Y ya que Él cumplió con toda la ley, Él nos dice que porque Él es nuestro hermano en la carne, también nosotros podemos cumplir con la ley. Porque Él lo hizo, es nuestro ejemplo. Eso es lo que le van a decir. Entonces dicen, de aquí en adelante ya tenemos que guardar esa ley.
Y uno le dice, pero ¿cómo puedo yo guardar una ley a la cual he muerto? La Biblia me dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, amén, estamos sepultados juntamente con Él. ¿Ok? ¿Usted sabe cuánto dura un matrimonio entre dos personas? ¿Quién sabe? Hasta que la muerte los separe. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es la separación fácil? Esto deberíamos hacer en consejería, pastor. Quiero divorciarme, muérase. ¿Por qué? Porque la ley del matrimonio solamente es vigente mientras usted está vivo. ¿Quiere divorcio? Muérase. La señora va a ser libre para casarse de nuevo. Es así. Entonces, el antiguo pacto nos amarra a nosotros a la ley mientras estamos vivos. Pero Cristo murió por todos nosotros. Y Cristo murió para que en Él nosotros podamos morir. Por cuanto uno murió, también todos murieron, dice la Escritura. Entonces, cuando yo soy bautizado en el nombre de Jesús con Cristo, estoy muriendo al antiguo pacto. Y ya que he muerto, la ley ya no puede condenarme. ¿Ok? Aún la ley humana, si hay a un ladrón, un homicida, y lo están persiguiendo y se muere en un choque o en algo, ya no lo pueden llevar a un juicio. No van a agarrar el cuerpo muerto aquí en el juicio, a ver, defiéndase, no se defiende, ok, a la cárcel, toda la vida. No, está muerto. Entonces, eso es lo que pasa conmigo cuando yo he muerto juntamente con Cristo. Estoy muerto a la ley, pero estoy vivo para Dios. Puedo casarme, puedo entrar en un nuevo pacto. Y el adventista va a decir, no, entra en un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto es el pacto de los 10 mandamientos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No va a ser igual que ese pacto, va a ser otro pacto. Entonces no puede ser los mismos 10 mandamientos. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dice Jehová, note eso. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Entonces hay un nuevo pacto que estamos esperando, un pacto mejor. Y cuando vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 11, comenzando en el verso 23, esto es lo que nos dice. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Acuérdate, memoria, memorial, remembrance. Esta es la señal del nuevo pacto. El pacto de Abraham con Dios tenía la señal de la circuncisión. El pacto de Moisés y el pueblo de Israel con Dios tenía la señal de los 10 mandamientos en las tablas de piedra. La señal del nuevo pacto de la iglesia con Dios se encuentra en esto. Aleluya. La señal es la siguiente. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto anunciado por Jeremías. En mi sangre. Ese es un pacto de sangre. Dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esa es la señal del nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto con el Señor. Ya no practicamos la circuncisión. El bautismo es la nueva circuncisión. Ya no guardamos los 10 mandamientos en la manera que ellos lo guardaban, porque tenemos un nuevo pacto con Dios. Por eso es que Jesús pudo decir con toda autoridad en Mateo capítulo 11 y el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando de un nuevo reposo que Él podía dar, no simplemente un día cada 7. Okay, ese reposo era bueno para el cuerpo del hombre y fue dado para beneficio del hombre, pero Jesús está diciendo, yo tengo un reposo para darles que es mucho mayor. Cristo dice que Él da el verdadero reposo.
Los judíos tenían el Sabbat, pero Jesús era el verdadero reposo. ¿Cómo se cumple esto en nuestras vidas? Vámonos a Isaías capítulo 28, versos 11 al 12. Note esto: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. No estaba hablando del Sabbat, no estaba hablando del día sábado, estaba hablando de un nuevo reposo que iba a venir cuando la gente hablara en lengua de tartamudos y en extraña lengua. Oh, estoy feliz de ser pentecostal de repente. Aleluya. Este es el reposo. Dad reposo al cansado. Oh, si hay alguien cansado de llevar los pecados, alguien cansado de quebrantar la ley de Dios y caer bajo el juicio de la ley, Jesucristo dice: yo te voy a dar un reposo verdadero, no simplemente un día a la semana, sino un reposo que no tiene fin. Note esas palabras: este es el reposo, da reposo al cansado. Este es el refrigerio. El reposo es el refrigerio. Dígalo: el reposo es el refrigerio. Dice más: el pueblo de Israel no quisieron oír, pero ese reposo llegó el día de Pentecostés. Y en Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas de tartamudos, extraña lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando la gente se juntó, Pedro les predica el evangelio y dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2:38 Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Quieren el mismo reposo? Tienen que seguir los siguientes pasos. No es guarden el sábado, cumplan los 10 mandamientos. No. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque Él trae el verdadero reposo. Él es el dador de la ley y el cumplidor de la ley. Y note esta promesa que los judíos no podían tenerla. Los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían los pecados, pero de repente Pedro anuncia algo que antes no se había anunciado: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para limpieza total de los pecados, y recibiréis el don gratuito del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que da la lengua de tartamudos y la extraña lengua, ese que es el reposo y el refrigerio, lo pueden tener si se arrepienten y son bautizados en el nombre de aquel que es el verdadero reposo. Hermano, ¿cómo está tan seguro de esto? Porque Pedro predicó el mismo mensaje utilizando diferentes palabras en Hechos capítulo 3 y el verso 19. Así que arrepentíos, igual que en Hechos 2:38, y convertíos. Eso es el bautismo en el nombre de Jesús. Esa es la verdadera conversión. La verdadera conversión no viene por acepto a Cristo en mi corazón. No. Usted tiene que arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesús. Esa es la verdadera conversión, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados. Por eso digo, eso es bautismo en el nombre de Jesús. Y luego dice: ¿para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de... Este es el reposo, este es el refrigerio. ¿Cuál es el refrigerio? ¿Cuál es el reposo para la iglesia de Dios? Es el don del Espíritu Santo, mi hermano. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. Y los sabatistas dicen: nosotros tenemos el verdadero sello de Dios, dicen ellos. El sello de Dios es el guardar el día sábado. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga eso.
Es más, dicen vamos a ser odiados de todos porque queremos guardar el sábado, y van a tratar de imponer una ley dominical nacional. Nos van a odiar porque guardamos el sábado, pero Jesucristo dijo, los van a odiar porque son los del nombre de Jesús. Por mi nombre seréis aborrecidos de todas las naciones. Nota lo que dice Efesios capítulo 1 y el verso 13. ¿Cuál es el verdadero sello de Dios? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el sábado, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, dice el libro de Efesios. Hermano, ¿sabe qué es las arras de nuestra herencia? ¿Sabe qué es eso? Es una prenda. Es una prenda, como cuando usted agarra y le da un cheque a alguien. Esto en realidad es una prenda, no es dinero, es un cheque. Pero dice, aquel que tenga este cheque va a alcanzar el dinero. Y aquel que tenga la prenda de nuestra herencia, vamos a alcanzar la verdadera herencia que Dios tiene para nosotros. Es una herencia que es indescriptible, mi hermano. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es el Espíritu Santo? Déjeme decirle cómo funciona esto. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es algo que Dios nos da para decirnos, tú vas a heredarlo todo lo que yo tengo. Pero ¿cuántos se acuerdan el día que recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Ese día era como que no puedo estar más lleno de Dios. Siento a Dios en todo alrededor. Estoy como que nadando, siento el amor de Dios, siento la presencia del Espíritu Santo. Estoy en la gloria. Eso es solamente las arras de su herencia, mi hermano. Eso es solamente un pedacito de lo que Dios tiene para usted. Eso es solamente como, a ver, prueba un poquito. Oh, eso es lo que vas a tener en el reino de los cielos. Oh, lo que Dios tiene para nosotros todavía es muchísimo mejor y es muchísimo más grande, mi hermano. Note lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Entonces note, ¿qué está pasando? Dice, van a reposar el séptimo día, pero cuando los juzga les dice, no van a entrar en mi reposo. Pero la gente que no iba a entrar en su reposo estaban guardando el día sábado. Entonces está hablando de otro tipo de reposo. El verdadero reposo no era el sábado, porque ellos lo guardaban, y Dios dice, pero no van a entrar en mi reposo. Nota el verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. A quienes se les anunció que había un reposo fue a Moisés y al pueblo de Israel, pero ellos no entraron en el verdadero reposo por desobedientes. El sábado, mi hermano, era solamente una sombra de lo que Dios tenía para ellos. Pero ellos se quedaron amando la sombra. Ya vamos a entrar en eso. Nota el verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El reposo no era el día sábado, había otro día de reposo. ¿Cuándo es? El verso 7 dice hoy. Ese es un hoy eterno. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Hoy es el día de reposo del Señor. Alguien que todavía no ha entrado en su reposo, ¿cuándo debe hacerlo? Hoy. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es un buen día para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hoy es un buen día para ser bautizado en el nombre de Jesús y lavar todos tus pecados. Hoy es un buen día para arrepentirte de toda tu maldad y dejar que Dios te meta en el verdadero día de reposo. Hoy.
Note lo que dice Hebreos capítulo 4 y el verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. No es un día, es toda una era. Es la era de la iglesia. Es el mismo Señor Jesucristo. Ya tenemos el reposo no por guardar el decálogo, los 10 mandamientos, sino por haber creído y aplicado el evangelio a nuestras vidas. Es entonces cuando tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Esa es la manera. Entonces ese no era el verdadero reposo. Y hay gente hoy en día que sigue, todo lo que quieren hablar es el sábado, el sábado, el sábado, el sábado. Y estoy pensando, hay un reposo. Note lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 13, 14, 15, 16 y 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Por qué estábamos muertos? Porque la ley nos condenaba. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa era la ley de Dios, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No, es que los que no guardan el sábado se van a condenar. No, nadie os juzgue, dice el apóstol Pablo. ¿Qué estoy diciendo? ¿El domingo es el día de reposo? No, Cristo es el día de reposo. El Espíritu Santo es el verdadero reposo, mi hermano. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Primero, ellos van a decir, no, cuando dice días de reposo, eso está en plural. Por lo tanto, no es el reposo semanal, sino son los reposos anuales, son las fiestas como el Yom Kippur y todo eso. No, la frase que es utilizada acá es ton sabatón. Ese es en el griego, ton sabatón. ¿Ok? Y eso significa, es el plural en realidad, sí, de la palabra sábado. Entonces está diciendo los sábados, ¿ok? Pero esa misma palabra, ¿y cuántos saben cuál era la Biblia que usaban los apóstoles para predicar a la gente? Era conocida como la Septuaginta. Era la versión griega, una traducción que se había realizado como 200 años antes de Cristo. Tengo una copia acá. Cuando el apóstol Pablo cita escritura, cita de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, ¿ok? Y cuando en Éxodo capítulo 20 y el verso 8 dice guardaréis el día de reposo, el sábado, la frase que utiliza es ton sabatón, la misma frase que se utiliza en Colosenses capítulo 2 y el verso 16. La misma frase se utiliza otra vez en Ezequiel capítulo 46 versos 1 y 3, refiriéndose al sábado semanal. La misma frase se utiliza en Isaías capítulo 66 verso 23, refiriéndose al sábado semanal. Entonces, cuando Colosenses dice que nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo, es el mismo día de reposo semanal que los judíos estaban guardando todo el tiempo. Y la Biblia dice que nadie nos juzgue con relación a esto. ¿Por qué? Note lo que dice el verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Usted sabe qué? Las ceremonias del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que había de venir. Todos los sacrificios eran una sombra del verdadero sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire esto. Agárramelo acá, hermano. Eso es. Venga hacia este lado. El día sábado, las lunas nuevas,
los sacrificios de corderos y de machos cabríos, el tabernáculo en el desierto, los panes de la proposición, el candelabro. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Pero aquel que da la sombra es el Señor Jesucristo. Entonces pero el sabatista está enamorado de la sombra. Esta es la señal, este es el sello de Dios, y Cristo está diciendo: ven a mí. Si estás cansado, si estás trabajado, yo os haré descansar. Yo tengo el verdadero reposo. Y ellos están: no, es que hay que guardar un día, no podemos trabajar ese día, tenemos que guardar los 10 mandamientos, tenemos que ser perfectos, si no, no vamos a ser salvos. Y Cristo está diciendo: yo te puedo dar la salvación verdadera. La sombra no es mala. Imagínense que mi esposa estuviera parada ahí, tuviera su sombra. Yo estaría: ay, esta sombra tan hermosa, tan preciosa, y pero nunca abrazo a la realidad. Estoy perdido. Y hay gente que está besando, y es una sombra preciosa porque es la sombra de mi Señor Jesucristo. Pero ¿por qué quedarme en la sombra cuando Él ya ha venido y me ha dicho: hay un nuevo día? ¿Por qué no agarrarme de la realidad? ¿Por qué no agarrarme del Señor Jesucristo? ¿Por qué vivir con la sombra cuando puedo tener la realidad en mi vida? Yo no quiero la sombra de mi esposa. Cuando veo su sombra digo: oh, ya está llegando mi esposa, ya está a la vuelta de la esquina, gloria a Dios, pero estoy esperándola a ella. Y la sombra era eso, mi hermano. Todo el Antiguo Testamento era la sombra de Cristo. Ya viene el Mesías, un día ya llega. ¿Quién será? ¿Cómo será? Su nombre va a ser Emmanuel. Oh, qué gloria. Y cuando el Señor llega, ya llegó el verdadero reposo. Si quieres dejar a un lado la ley, agárrate del Señor Jesucristo. Él es la realidad. Todo lo demás es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Con razón el apóstol Pedro dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice algo más en el verso 39 de Hechos capítulo 2: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El reposo está disponible para todos, y Jesucristo una vez más desde la eternidad levanta su voz. Juan capítulo 7 versos 37 al 39 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos han creído en Él? Oh, póngase de pie en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos ya han participado de ese vino nuevo que es el Espíritu Santo? Ríos de agua viva. Yo no sé si hay algún sabatista que todavía tiene sed. Ven a Jesús y bebe. Y si tú le crees, van a correr ríos de agua viva dentro de ti. ¿Sabe cuál es la tristeza más grande? Los adventistas del séptimo día no creen que uno recibe el Espíritu Santo hablando en lenguas, aferrados a la sombra. Pero Cristo quiere darles la realidad, pero se aferran a la sombra. Oh, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Ese don del Espíritu Santo, ese reposo verdadero, ese refrigerio está disponible hoy.